Y por hoy nos va a hacer favor Adriana de hacer la presentación. Ya saben que están en su casa, este es el LEF y pues, gracias Lili. Bueno, le pedí a Lili que me dejara presentar. No es que vaya a decir mucho de su currículum en el sentido de que se publicó y quién sabe cuántas cosas, pero más bien la presentación que yo quería hacer era más bien profesional y personal, porque tengo el gusto de ser el honor de trabajar con ella en el programa universitario de bioética. Ella es la secretaria académica de ese programa de la UNAM. Y bueno, yo, como ustedes saben, trabajo acá en el ILEF, trabajo en el programa universitario de bioética y desde hace algún tiempo he tenido la oportunidad, bueno, de tener el acercamiento a los bioeticistas. Betty es doctora en bioética y su formación original es veterinaria y luego hizo el doctorado en bioética y como ustedes sabrán o por ahí se habrán enterado, la disciplina de la bioética está hecha del diálogo de un montón de disciplinas. Ayer hablaba con una compañera que decíamos, bueno, pues como que hay unos principios generales, pero al final siempre la bioética es de caso por caso, ¿no? Y yo he aprendido mucho de Betty y de toda la gente que me rodea. Y es pues como un diálogo súper respetuoso porque yo le decía, acá en el ILEF hacemos lo mismo, ¿no? Tenemos ciertos principios generales, pero cada familia y cada persona son un dilema, ¿no? Y un caso a analizar. Entonces, yo me he enriquecido mucho del diálogo de mis compañeros bioeticistas. Betty es una de ellas que yo admiro muchísimo, la quiero muchísimo, y la verdad le agradezco que venga a nuestra casa a hacer este diálogo con nosotros, y por eso es lo que quería presentar de ella, y pues de verdad no necesito decir todos sus títulos porque ahorita se van a dar cuenta de la gran maestra que es. Bueno, estás en tu casa. Gracias, buenas noches. Pues gracias a Lilith, a Lili, que también me contactó, a Adriana, que fue la que pues, a lo mejor me recomendó y espero no decepcionarlo. Gracias, Adriana, por tus palabras. Es también un gusto trabajar contigo en el programa. Que esto nos hizo salir, hizo que yo como médico veterinario, como patólogo, que también están aquí mis colegas de patología, pudiera platicar con otras ciencias, con otras disciplinas, ver otros dilemas y también todo lo que he aprendido. Y también en el ILEF los conocemos bien en el programa universitario de bioética, porque a través de Adriana sabemos de su gran trabajo, de su gran labor y pues de todo lo difícil, pero de toda la ayuda que dan a familias con problemas, a mujeres maltratadas, a migrantes. Entonces, mi reconocimiento para ustedes. Espero que disfruten esta plática a pesar del tema, que es un tema difícil, un tema duro, pero que tiene que ver con todos, porque algunos problemas de bioética tal vez dicen, a mí eso no me atañe, pero a todos nos atañe, porque si hay algo, estamos seguros, es que todos nos vamos a morir, ¿no? Entonces, empiezo parafraseando a una de nuestras compañeras, la doctora Asunción Álvarez, que ella es experta en eutanasia, que siempre dice, bueno, que todos vamos a morir, eso no hay vuelta de hoja, ¿no? Es inevitable, pero ¿cómo vamos a morir? Eso es por un lado un misterio, por otro lado una preocupación, una certeza, pero ¿cómo? Pues tal vez algo de eso está en nuestras manos. No podemos asegurar que podemos decidir cómo morir, pero algunas decisiones veremos que sí están en nuestras manos. Entonces, empiezo también con esta frase que es de un colega veterinario: la muerte es solo el cese de la vida y no tiene por qué ir acompañado de dolor. O no tendría por qué ir acompañado de dolor. Entonces, antes de hablar de eutanasia, quiero mencionar que existe también una disciplina médica que se llama tanatología. De hecho, hay gente que es tanatólogo y que da acompañamiento a las personas, a pacientes terminales o a familias que tienen un paciente terminal. También ayuda durante el proceso de duelo, no solo de una pérdida por muerte, sino también de la pérdida de alguna parte o función de nuestro cuerpo o alguna pérdida de una relación, por ejemplo, ¿no? Que termina. Entonces, esto pretende darle sentido un poco a la muerte, la tanatología. Y también cito un versículo de la Biblia, de Eclesiastés, que dice, bueno, finalmente todos van al mismo lugar, todos venimos del polvo, todos vamos a regresar al polvo, y en eso no nos distinguimos de los animales, de las plantas y de los otros vivientes, ¿no? Nadie ha visto si de veras hay un alma en los humanos, y si esa alma sube, y si en los animales no hay. Ajá.
Entonces todos en principio corremos la misma suerte. Entonces, antes de empezar con esta propuesta de eutanasia y suicidio asistido, hay que nos quede claro que, bueno, la vida no tiene un valor supremo ni absoluto, como nos martillan desde que somos pequeños. Una cosa es que digamos que tenemos derecho a la vida y otra cosa es que le consideremos, digamos que la vida es valor, siempre es valiosa y siempre es el máximo valor. Esto no es cierto, puede perder su valor. La muerte tampoco es lo peor que puede sucedernos. Entonces, si la vida no es el máximo valor, la muerte no es lo peor, ni lo último. Y que una vida que está llena de dolor, donde ya no hay alegría, que se ha vaciado de sentido, donde ya no tengo un proyecto, donde no tengo por qué vivir, pues no merece ser vivida, ¿no? Entonces, por eso tampoco una vida que se vacía de sentido puede ya no merecer ser vivida, y puede ser no, el que la vive puede desear ya no querer vivirla. Y un amigo mío, patólogo, siempre dice que para él no le preocupa como que la muerte, ¿no? Que la muerte es la conclusión de mi vida. Y dice, no, la vida es aquello que ocurre mientras te mueres. O sea, lo importante es que te vas a morir y la vida es lo que pasa mientras mueres. Es otra forma de verlo que a nosotros como patólogos tal vez así lo vemos. Y antes les puedo preguntar, ¿qué emociones nos provoca pensar en la muerte? ¿Qué tipo de emociones despierta en nosotros? ¿Cuál muerte? La muerte biológica. No, la mía, la de mi vecino. Cuando yo pienso en muerte, ¿en la mía o en la de alguien que conozco? ¿Qué emoción me provoca? Dolor, miedo, tristeza, miedo. Dolor, tristeza, miedo. Ajá. Puede ser angustia, incertidumbre. Aquí no puse dolor, pero sí dolor. Incertidumbre porque no sabemos, va relacionado con el miedo. No sé qué va a pasar después. Entonces quizá nuestro mayor miedo puede ser o a la finitud, porque descubro que voy a aniquilarme, que no voy a estar más, entonces eso me da miedo, y lo otro que no sé qué va a pasar. Entonces, cuando alguien lo pierdo porque murió, pues entonces siento soledad, siento vacío. Quizá esto último sea como un poco más egoísta, ¿no? La finitud y la soledad, porque me pega, pero lo otro es así, pues una cosa como muy antropológica, muy lógica, y ojalá que nos hiciera pensar también en paz, ¿no? En que el que murió está en paz y en que yo voy a estar en paz también el día que me muera. Pero lo que duele no es tanto el hecho de morir, sino lo que hay en la perimuerte. Ahorita vamos a ver. Exacto. Entonces, la muerte nos duele porque generalmente estamos en una cultura dualista, una cultura heredera de Grecia, en donde como que las ideas de Platón, en que día, noche, bueno, malo, pegaron, ¿no? Entonces, la muerte la vemos como lo contrario a la vida, cuando ojalá entendamos que no es lo contrario, pero la vida la vemos como un encuentro y la muerte como una ruptura, ¿no? Es una separación, es un dejar. Lo mismo, la vida la relacionamos con existencia o con presencia y la muerte con ausencia, entonces por eso sentimos ese vacío. Y otras personas piensan que la muerte es un cese de las funciones, o sea, un cese en el paso de energía, ¿no? La vida es un montón de procesos metabólicos que se requieren energía para llevarlos a cabo, y el cese de estos procesos es... perdón. Entonces, desde una definición muy biologicista o muy médica, pero que es en el campo que me muevo, se puede definir la muerte como la ausencia de las funciones vitales, ¿no? Es decir, el paro del latido cardíaco, de la respiración y de la función del cerebro. Y para completar, decimos que además es junto con la pérdida irreversible, porque el paro cardíaco puede ser reversible, el paro respiratorio puede ser reversible, pero ya en la muerte es una pérdida irreversible de la relación cognitiva del individuo, no nada más la relación física, sino una relación cognitiva del individuo con el entorno y consigo mismo. O sea, ya no puede volver a relacionarse ni a darse cuenta de nada, ni a saber si algo está bonito, feo, si se siente bien, si se siente mal. Entonces, esa sería una definición más completa de muerte que abarca el término médico, ¿no? Entonces pensamos, bueno, los seres vivos somos para la muerte, nacimos para morir, todo este desgaste de energía y todo este sufrimiento en la escuela y en el trabajo y todo, porque nos vamos a morir. Entonces esto hace una cultura fanática, una cultura de desecho, una cultura de pensar, bueno, lo que sigue, al fin que todos vamos a morir, sí, ya se murió pero pues tú también. Entonces, esta manera de pensar que somos para la muerte hace que no valoremos la vida en todo su conjunto, que no la disfrutemos, que no la respetemos, porque total nos vamos a morir. Entonces, la muerte no es lo contrario a la vida, o sea, esa es la postura de varios, yo me adhiero a esta postura, es parte de ella. En medicina sabemos que la muerte forma parte del ciclo,
Entonces, no es lo contrario, es una parte. De hecho, la muerte no es un suceso, es un proceso. ¿Sí? Empezamos a morir, en partes a veces, celularmente podemos morir y el soma, el cuerpo se mantiene todavía vivo. Ajá, entonces, además es un proceso natural, como ya lo dijeron, que compartimos con todos los vivientes. De hecho, la prueba fehaciente que alguien es un ser viviente es que se puede morir, o es que se murió, ¿no? Para mí, yo puedo definir la vida a partir de la muerte, porque sé que un objeto inanimado pues, no está vivo porque no se muere. Solamente los vivientes nos morimos. Ahora, la muerte tiene sus ventajas. Hay autores que Marcelino Cerejero, entre otros, que escribió un libro que se llama La muerte y sus ventajas. Entonces, más bueno, para mí como sujeto, pues díganme qué ventaja, ¿no? Yo no le veo ventaja, pero para la especie sí tiene ventaja, porque gracias a que unos mueren, dejan lugar a otros, tanto en humanos, animales o plantas. Entonces permite que la vida continúe, que la vida evolucione, que se intercambie el material genético y que las especies permanezcan. Entonces, los individuos, para el individuo tal vez no es ventajoso, pero para las especies y para la vida en general, sí, si fuéramos inmortales no dejaríamos espacio en nadie más, ¿no? El planeta se habría agotado, no habría espacio, no habría trabajo, no habría comida, no habría nada, ¿no? Entonces la vida tiene que ser dinámica. Y tan importante fue morir que se quedó inscrito en el genoma. O sea, solamente aquellas características que eran ventajosas se quedaron en los seres vivos y se pasan a las generaciones. Y una de ellas es la muerte. Entonces, sí tiene sus ventajas, ¿no? De hecho, no voy a dar una clase de patología celular, pero este concepto de apoptosis, que primero se describió como la muerte celular programada, ahora sabemos que también puede ocurrir, aunque no sea nada más genéticamente programada, sino que hay estímulos que también pueden hacer que la célula empiece a echar en marcha una cantidad de procesos que la llevan al suicidio, ¿no? Pero generalmente tiene razón para suicidarse. Uno de los casos así muy paradigmáticos para mí son las células cancerosas. Cuando una célula se vuelve loca, se le altera el genoma y puede dar lugar a un cáncer, tiene el mecanismo para decir tiempo de morir, suicídate. Y a veces unos de los cánceres suceden porque la célula no hace caso a esta señal de muerte. Entonces, después va a haber tiempo para preguntas y comentarios, sigo. Entonces, bueno, en muchos, la muerte es tan natural que pues, en las mutaciones de los anfibios, cuando pierden la cola, pues lo hacen por procesos de apoptosis, ¿no? O sea, todos estos animales que sufren metamorfosis, las mudas de las lombrices o de algunos parásitos nemátodos también ocurren por apoptosis. La pérdida de la piel en las serpientes, pues se les muere por apoptosis. En vida embrionaria, muchas especies tenemos órganos que al nacer ya no están, como las membranas interdigitales en los humanos, que sufren también apoptosis, entonces se muere esa parte del tejido, cuando nacemos ya no están, y durante toda nuestra vida estamos sufriendo estos procesos de muerte celular. Entonces, bueno, estas son unas imágenes de cultivos celulares de esta muerte celular programada, dijéramos, que además es una muerte silenciosa, donde las demás vecinas casi no se dan cuenta y no hay drama, ¿no? Entonces, también hay una forma de morir a nivel celular que no es tan dramática. O sea, está la necrosis, pero también está esta, ¿no? Entonces, la vida nos está enseñando que morir es parte de la vida. Ajá. Entonces, esto nos tiene que hacer pensar en un cambio de paradigma, que no somos para la muerte, sino somos con la muerte, ¿sí? O sea, la muerte está con nosotros y aprender a vivir con esto, ¿no? Entonces, esto nos lleva a que así como quiero vivir plenamente, y digo, pues quiero vivir con dignidad, pues también quiero morir así, quiero acabar bien, tener una buena vida, y coronada por una buena muerte, morir con dignidad, que podría ser morir como merezco, ¿no? Hay cosas que dices, es que él no merece eso, esa persona no merece que le pasen esas cosas. Pues ya entrando más en materia, entonces eutanasia, que es lo que nos ocupa, etimológicamente pues significa el buen morir, la buena muerte, la muerte con misericordia, y nosotros ya lo hemos adornado más diciendo que es morir con el mínimo dolor, angustia y temor, ¿no? Que es, para mí eso es imposible prácticamente. Es lógico que nos dé temor, es lógico que nos dé angustia, y es lógico que nos vaya, que sintamos dolor, aun cuando nosotros como veterinarios presenciamos o practicamos eutanasias administrando fármacos. Pues la venopunción pues duele, ¿no? Aunque sea un poquito. Pero entonces, pero bueno, lo que deseamos es que sea así como que viniera un ángel guapo además, que me abrazara y me llevara a otro mundo, ¿no? Bueno,
Entonces, en medicina lo definimos como esta interrupción de la vida, pero lo que pongo en rojo es importante porque son características importantes de la eutanasia. Debe haber una rápida pérdida de la conciencia. Esto es para que también esta definición también se aplique a otras especies, no solo a la nuestra. Un método indoloro que lo que me va a hacer es perder la conciencia y después el paro cardiorrespiratorio irreversible. Entonces, la pérdida de conciencia se entiende porque siempre que pregunto, ¿y cómo les gustaría morir? ¿Quién me contesta alguna cosa? Que no me duela. Que no me duela. Otra. Bien. Dormida. ¿Por qué dormida, Laura? Porque está uno, en principio, inconsciente. Ajá. Entonces la mayoría te dicen, para que no me dé cuenta, ¿no? Una alumna me dijo, no, yo así súper borracho, para que no me dé cuenta. Bien, ¿no? Entonces, pero entonces la mayoría, o sea, decimos, es que lo que no quiero es que me duela y no quiero que me dé cuenta. Bueno, si no me doy cuenta ya no me va a doler tampoco. Entonces por eso pensamos que se necesita la pérdida de la conciencia, ¿no? Después, esta es otra definición que da la Asociación Médica Norteamericana, es administración médica de un agente letal con el propósito, y lo pongo aquí en rojo, la eutanasia debe de tener el propósito de aliviar al paciente, pero de un sufrimiento intolerable o incontrolable, ¿no? Porque pues digo, todos hemos sufrido emocional o físicamente, y no porque me operen del apéndice ya quiero morir, ¿no? Aunque me duela mucho ese dolor, tiene que tener ciertas características que vamos a ver para que se considere, porque aquí la pregunta, pues esto es subjetivo, ¿qué es un sufrimiento intolerable? ¿No? Entonces, ahorita vamos a ver. Y esta es la definición que da la Comisión de Eutanasia de Holanda, que es uno de los poquísimos países donde está legalizada la eutanasia y muy bien reglamentada, ¿no? Para ellos es la terminación activa y deliberada de la vida de un paciente. Y en rojo otra vez, con su consentimiento. O sea, para que se considere eutanasia tiene que ser a petición expresa y clara de la persona en cuestión que va a morir y efectuada por un médico, lo recalca, ¿no? O sea, no cualquiera. Si otro más hace este procedimiento, eso no se considera eutanasia. Entonces tiene que considerar que el paciente está en una situación de dolor y sufrimiento incontrolable e intratable, que sea él el que pida la muerte y que lo realice un médico. Son las condiciones sine qua non. Ajá. Y bueno, entonces, el que la tendría que pedir, pues sería un paciente en estado terminal. Entonces decimos, ¿quién es un paciente en estado terminal? Aunque en la medicina no se terminan de estar bien de acuerdo, la definición oficial es esta: aquel enfermo que presenta deterioro progresivo generalizado de todo su organismo sin respuesta a ningún tratamiento, con un pronóstico muy malo, o sea, expectativa de vida no mayor a 6 meses. Este ya se puede considerar un paciente en estado terminal. Ahora, la diferencia del estado agónico, que pues lo hemos oído porque en las telenovelas, está agonizando tu tía, ¿no? Tu abuelita. Entonces, el estado agónico, por eso se llama agónico, porque es la etapa ya de agotamiento o de consumo de las reservas del organismo, ¿no? Y que entonces la muerte es inminente en un plazo de un día, 2 años, ¿no? Esa es la fase agónica, que es diferente del paciente terminal. Lo que pasa es que agonía, como que le hacemos el sinónimo con sufrimiento, ¿no? Entonces, para que obviamente entonces alguien se etiquete como paciente terminal, pues tiene que pasar por dictámenes médicos, que primero debe estar procedido por una historia clínica completa, exámenes de laboratorio y de imagenología, desde lo más básico como un hemograma, una bioquímica, placas, resonancias, tomografías, otras pruebas más invasivas, gasometrías, etcétera. De esto se obtiene un diagnóstico y con el diagnóstico se hace el pronóstico, ¿no? Perdón, nada más imagenología, ¿qué es? Imagenología son todas las pruebas que hacen de la imagen de tu cuerpo. Antes se llamaba radiología porque la única prueba eran rayos X, pero después viene el ultrasonido, entonces la ultrasonografía también es imagenología, la tomografía y la resonancia magnética y el PET, ¿no? O sea, la tomografía de emisión de positrones, todas las pruebas de imagen se llaman imagenología. Sí, porque yo también cuando lo oía decía, pues es así como un diseño de imagen, ¿no? No, son las pruebas así que son como visuales. Entonces, ya que se han agotado las pruebas, también se valora por un algólogo, o sea, qué tanto está resistiendo el dolor, qué tanto estás respondiendo o no a los tratamientos, si tienes cáncer, en qué etapa estás, si tienes metástasis, en qué grado, hasta dónde está diseminada. O sea, después de un diagnóstico así exhaustivo y preciso, se emite un pronóstico. Y si este pronóstico pues, es el que te debe dar el diagnóstico de paciente terminal, pero debe ser emitido por 3 médicos especialistas. Generalmente hay un internista, hay un oncólogo, porque muchos de esos pacientes son oncólogos, un intensivista o un anestesiólogo, o un algólogo, ¿no? O dependiendo la enfermedad en cuestión, ¿no? Cardiólogo, etcétera. Son 3 especialistas de diferentes especialidades pues, que tienen que coincidir que el paciente se encuentre en un estado terminal. Y entonces ya de ahí, pues, no es el fin todavía.
sino que hay varias cosas. Los pacientes en nuestro país van a cuidados paliativos y apoyo psicológico, ¿sí? Los cuidados paliativos son los que intentan paliar la situación de desgracia. O sea, como que pues mantenerte vivo con el menor sufrimiento posible y además con un acompañamiento psicológico, emocional, religioso si es que el paciente tiene alguna fe, etc. Y por otro lado, también está el poder suspender tratamientos que no proporcionen beneficio alguno, a los cuales se les llama tratamientos futiles o futilidad terapéutica, que es un gasto de recursos, un gasto de esfuerzo y un alargar la vida pues, innecesariamente, ¿no? Entonces, en nuestro país empieza a ver esto que sí se puede negociar con los médicos, ¿sabe que yo no quiero tal cosa? Porque, o algunos médicos que dicen, no le puedo hacer esto porque ya no va a responder, o sea, ya no le va a ayudar. Pero a veces la presión de la familia, haga lo imposible, ¿no? Típico en las películas, haga hasta lo imposible. Entonces, ¿qué es lo éticamente correcto? Sí, pues es una sala de terapia intensiva donde hay un paciente que está intubado, está con oxígeno, seguramente hizo paro cardíaco, se le bajó la presión y por eso están tratando de tocarse, tal vez reanimarlo. Entonces, lo correcto será mantener la vida biológica en contra de los límites de la naturaleza y prolongar la agonía mediante obstinación terapéutica. A estas medidas antes se le llamaban encarnizamiento terapéutico, pero pues a la gente, a mí me encantaba esa palabra porque es bien gráfica, ¿no? Futilidad terapéutica, ya se volvieron más educados, entonces ahora lo llaman así. Pero antes era el paciente, en las terapias intensivas sonaba un monitor, todos encima, y échale la caballería, échale la adrenalina, que le suba la presión, ponga el respirador, el reanimador cardíaco, que se llama resucitador, y pasen de soluciones. ¿Para qué? ¿No? O sea, ¿con qué finalidad? Eso se llama obstinación terapéutica y por un lado hay gente que dice, es que hay que conservar la vida. Yo me pregunto, ¿es conservar la vida o es prolongar la agonía? Entonces se puede ver desde los dos puntos de vista o más adelante que hable de los aspectos religiosos voy a tocar. Entonces, evitar que se prolongue un padecimiento que provoca sufrimiento incurable o incontrolable, eso sería lo éticamente correcto. A mí se me ocurre que sí. Evitar que un sufrimiento incontrolable se prolongue. Permitir o impedir la muerte, ¿qué es correcto? Bueno, depende de la situación del viviente, ¿no? Respetar la voluntad del paciente, o sea, tengo que tomar en cuenta todo esto, también la voluntad, si la puede expresar. Ahora, lo malo es que a veces en esa situación ya no la puede expresar, porque una vez que está en terapia intensiva o en la unidad de cuidados intensivos, pues está sedado, porque está intubado, entonces está con un estado de anestesia y ya no le puede. Y de ahí derivan un montón de problemas. No es que mi mamá se hubiera querido, no es que mi mamá no hubiera querido, y además son los pleitos entre los familiares, ¿no? Porque, pues si son varios hijos, peor, yo os digo que ya, por favor, la dejen en paz, pero mi hermana dice que nunca soy una egoísta, que no quería yo a mi mamá, que yo quiero que se muera. Entonces, es un problema. ¿Y cómo y hasta dónde respetar la voluntad del paciente? Porque a lo mejor dicen, ay, es que mi mamá decía que no quería estar intubada, pero eso lo decía cuando tenía 45. Pero ahora, pues, no, o sea, mi mamá tal vez, aunque esté muy mal, mi mamá quiere seguir viviendo, mi mamá quiere ir a cuidar a sus gatitos, ¿no? O sea, entonces, la lucha por la vida tiene sentido, mientras sea posible sanar, pero la lucha por la vida o contra la muerte a toda costa es absurda. Entonces, también tendríamos que quitarnos la idea, nosotros y los médicos, que los médicos no están para arrebatar los cuerpos de la muerte, ¿no? No están luchando contra la muerte, eso es una mentira. Los médicos están para cuidar nuestra vida y nuestra salud, que tengamos buena calidad de vida, que recuperemos nuestra salud, pero no están para impedir que la gente se muera y que todos seamos inmortales. O sea, ahí estamos equivocados nosotros y los médicos que así lo ven. Entonces, antes de seguir adelante, porque se complican un poco los términos, quiero dejar claras algunas definiciones. Antes era como más fácil decir, porque hay dos tipos de eutanasia, la pasiva y la activa. La pasiva es cuando te inyectan algo o te hacen algo directamente para que te mueras, y la pasiva es cuando entonces no hacen nada. O sea que la activa era matar y la pasiva era dejar morir. Y pues ya todos como que muy contentos con esos términos. Pero después pues, los investigadores y la ciencia fueron afinando más las definiciones, y entonces lo que antes se conocía como eutanasia pasiva, es decir, me retiro y dejo que la enfermedad siga su curso, no intervengo, eso se llama ahora limitación del esfuerzo terapéutico. Una palabra ya muy grande, ¿no? Y muerte médicamente asistida, o sea, eutanasia activa, cambió por esto porque hay dos modalidades de asistir la muerte, ¿no? Ahorita vamos a ver. La limitación del esfuerzo terapéutico, o antes llamadas eutanasia pasiva, consiste, por un lado, como les decía, manos fuera,
Dejar de administrar medicamentos y tratamientos, salvo los analgésicos, que eso sí se consideran así como eso, y el agua no se puede retirar, se tiene que seguir. Y no iniciar maniobras invasivas. Invasivas puede ser desde colocar una sonda, colocar una cánula endotraqueal para ventilar al paciente con un ventilador mecánico, darle un masaje de reanimación cardiopulmonar, inyectarle adrenalina para subir la presión, para la presión y el latido cardioestimular del corazón, en fin, diálisis también se consideran, diálisis peritoneales o hemodiálisis. Entonces esas son maniobras invasivas. Otras son, y ya la muerte médicamente asistida tiene dos modalidades, la que propiamente dicha, como antes se le llamaba eutanasia activa, porque es una acción directa, el médico va a administrar generalmente un anestésico por vía endovenosa en sobredosis para causar inconsciencia y luego paro cardiorrespiratorio, y el otro que es el suicidio médicamente asistido, que también es un nombre muy largo y a veces nada más le llamamos suicidio asistido, y entendemos que es medicamento, o sea, médicamente, porque se hace a través de la prescripción de barbitúricos o de otros fármacos que el paciente se administra ya sea en el hospital o ya sea en su casa. Para que cuando esto fue porque muchos médicos aducían objeción de conciencia y no querían practicar eutanasias, o no querían que la profesión médica se manchara diciendo que ahora ellos quitaban la vida, ¿no? Cuando eso iba contra el juramento médico. Y entonces el médico hace la receta y ya tú te administras el medicamento. Puede estar el médico presente mientras tú te tomas el medicamento, puede el médico no estar, tú te vas a tu casa y tienes tus pastillas y te las tomas cuando es el momento, como pasó con esta norteamericana de 29 años, Brittany Minor, que el año pasado, para el Día de Muertos, fue cuando ella decidió su suicidio médico, ¿no? Ella tenía sus fármacos, tenía un tumor cerebral, y entonces ya hasta había planeado la fecha, es una ceremonia de despedida y todo, eso es el suicidio médicamente asistido. Ahora, volviendo a la eutanasia activa, ¿sí? O sea, bueno, me voy a centrar en estos dos tipos, el de médicamente asistida, la muerte médicamente asistida. La eutanasia activa, como les digo, generalmente es a través de administración de sobredosis de anestesia, pero también el retiro del soporte vital. O sea, si yo lo voy a desconectar del ventilador o voy a dejar de administrarle un inotrópico, o sea, una sustancia que ayude a que el corazón siga latiendo, o voy a quitar la sonda nasogástrica. Cuando hago un retiro, esto es parte de eutanasia activa. Y el suicidio médicamente asistido, pues esto que les decía, ¿no? La prescripción, el paciente se lo va a autoadministrar y el médico ya no se siente culpable, ya no va a decir, ese es el asesino, que borquean. Se hizo más bien para proteger a los médicos, esto, ¿no? Para hacer que el paciente se hiciera más responsable de su decisión autónoma de quitarse la vida. Entonces, bueno, el suicidio asistido es esto, el médico lo hace la receta, pero el paciente lo tiene que pedir, lo tiene que solicitar y tiene que pasar todo el protocolo que ya dijimos, demostrar que tiene una enfermedad terminal incurable, etcétera, ¿no? Y aquí cito a Sófocles, donde dice, la muerte no es la peor de las enfermedades, es solo el deseo de morir y no poder consumir, ¿no? Entonces, los médicos también, los que están a favor de la eutanasia, dicen que su función es evitar el dolor, reducir el sufrimiento de los pacientes. Entonces, ¿qué es una obligación? Ayudar a bien morir a quien lo necesita y aparte lo está pidiendo. O sea, es un acto de misericordia. Y negárselos sería inhumano, ¿no? Ellos que saben cómo, que tienen los medios, y el hecho de no hacerlo hizo que muchos pacientes se suicidaran de maneras horribles, que se tiraran de puentes, que se cortaran las venas, que se suicidaran con el gas en su casa. Entonces decían que a eso estaban orillando a los pacientes que iban a pedir que un médico, que sea experto, los ayudara a morir, y los médicos no querían. Entonces, por eso hay que ver las cosas así de los dos lados, ¿no? Ahora, hay muchos argumentos que tenemos para objetar la muerte y el suicidio, cualquier tipo de suicidio, porque también es un tema de la bioética, el suicidio no solo por la enfermedad, sino el suicidio porque no quiero vivir, ¿no? Entonces, la mayoría de los argumentos siempre se los hemos achacado a las religiones judeocristianas, y muchos de los argumentos, ellas son las culpables, pero otros argumentos no son de origen religioso, y también son argumentos que pesan en el inconsciente colectivo. Entonces, los más importantes o más famosos desde el punto de vista de las religiones cristianas son que la vida le pertenece a Dios, Él la da y la quita. Matar es pecado, ¿no? Bueno, pero si Él la da y la quita, entonces cuando yo también estoy operando a un paciente o lo tengo en la terapia intensiva con esperanza de recuperación, no estoy interfiriendo en los planes de Dios. Cuando no dejo que el enfermo muera, o sea, porque si digo, no, es que Dios está viviendo, pues a lo mejor Dios lo está llamando a su presencia, y yo no lo dejo ir, ¿no?
pero nunca nos ponemos en la otra opción, en pensar que también estamos violando la voluntad de Dios al no querer que alguien se vaya, o al no dejar que alguien se vaya, ¿no? Eso se les pregunta a los creyentes. Ahora, la vida humana es santa, Dios dice, porque somos imagen de Dios. Eso es uno de los argumentos que desde la filosofía no se sostiene, pero es lo que muchos dicen. El otro es el quinto mandamiento, no matarás, pero el quinto mandamiento siempre lo leemos o se ha leído a nuestra conveniencia, sobre todo la conveniencia cristiana, ¿no? El verbo que usan en no matarás es ratash, pero hay otros, muchos verbos que la Biblia utiliza para muerte, porque utilizan, o sea, el mandamiento es enunciado como no matarás al inocente e indefenso. Contra eso se protege el quinto mandamiento. No puedo matar a un niño, a alguien que está indefenso, la viuda, el huérfano, el extranjero, que eran los indefensos para los judíos. Pero ellos tenían pena de muerte. La adúltera, vamos a lapidarla, ¿no? La muerte por quemados, o sea, sí podían tener la hoguera y los metían aparte en una jaula, ¿no? A los que iban a ser condenados a muerte. Podían matar a los enemigos, podían matar a los rehenes de guerra. Eso no estaba prohibido, como digo, y a ti también al adulterio, a las mujeres adúlteras que eran lapidadas, ¿no? Entonces, por eso, no matarás a quién. En el Antiguo Testamento, el suicidio no forma parte de las muertes prohibidas. De hecho, tenemos el ejemplo de Sansón, ¿no? Que cuando va y se pelea contra los filisteos y están todos en el templo, tira las columnas y se muere con todos los filisteos. Y eso grita él, muere Sansón con todos los filisteos. Sansón se suicida, pero con esto mata a los filisteos y tiene la gracia de Dios. Entonces el suicidio no está condenado. Y bueno, la otra idea que el sufrimiento es redentor, ¿no? Que pues es, yo creo que uno de los intentos muy antropológicamente válidos de los que uno se agarra para darle sentido al sufrimiento o una explicación. Pero esto no puede ser. O sea, con todo respeto, no puede ser. Entonces, matar siempre es malo. ¿Y qué pasa con los mártires? Que por defender la fe y permanecer en la fe resistían a todas las amenazas de los romanos y de todos los demás paganos, ¿no? Ellos ofrendaban su vida. Y todos los héroes que se sacrifican por su patria, por su nación, por su religión. Las guerras justas, las religiones, la mayoría, te permite que mates al enemigo. O incluso Santa Teresa de Ávila, nuestra gran mística, que decía, muero porque no muero, o sea, expresaba un deseo de morir, porque aspiraba a un mejor bien. O sea, salud, para ella había un mejor bien que estar viva. Y lo está expresando y es una santa. Entonces, ¿cómo nos pueden decir que es malo desde la fe? ¿No? Entonces, algo importante que la ética maneja es que la intención es lo importante. Cuando yo me quiero matar, no por autodañarme, sino porque quiero poner fin a una situación injusta para mí o para los demás. Entonces, de la única escapatoria posible es la muerte. Estaría justificado este deseo de morirme o de matar a otro para evitar un mal mayor. Bueno, esos son argumentos religiosos que son los que generalmente pesan. Pero, o sea, son los que pesan, pero muchos de ellos no tienen razón de estar. Ahora también hay argumentos seculares, ¿no? Como el que la vida tiene un valor supremo. No sé si esto sea herencia de la tradición judeocristiana o en realidad es una cosa que lo tenemos en la mente todos. El sufrimiento y el dolor son parte de la vida. Bueno, sí, o sea, todos los seres vivos, o al menos los animales, sí somos capaces de sufrir, de tener dolor físico y emocional, es parte de la vida, pero no debe ser un estilo de vida. ¿Sí? O sea, el dolor es un sistema de alarma de que algo está mal en mi cuerpo, para que yo me aleje del estímulo nocivo y salve mi vida. Pero el dolor crónico no se le ha encontrado una función. O sea, al dolor agudo, los médicos lo explican, la evolución lo explica, pero este dolor crónico incontrolable, no hay explicación. Ajá, entonces no tiene utilidad. No tiene utilidad. Ajá. Ahora, piensan que si se legaliza la eutanasia o si se despenaliza, que es diferente legalizar y despenalizar, se va a legalizar los asesinatos. Esto dice en una encíclica de Juan Pablo II. O sea, no es que si se permite este asesinato, o sea, pero también es un asesinato, pues al rato ya todos los asesinatos van a ser legales. No. Y luego dice que la eutanasia atenta contra el derecho a la vida y entonces pone en riesgo los valores de la comunidad. Porque puede hacer que entonces se empiece a matar a los indeseables, a los minusválidos, a los ancianos, en fin, a los que no son productivos. Pero eso tampoco, porque la eutanasia, acuérdense que tiene como característica que tiene que ser expresamente solicitada por el sujeto que se va a morir. Ni mi mamá puede decidir por mí, si yo no lo dejé escrito antes y no lo manifesté delante de todos y delante del médico, eso no procede. Entonces, no lo van a usar como un método para eliminación sistemática de los vulnerables. No. Claro, hay que tener principios precautorios, pero no se debe llevar por eso. Y también nos hacemos esta pregunta, bueno, ¿por qué es más grave matar a un semejante cuando me lo solicita porque está sufriendo
pero no tenemos empacho en matar a alguien que no desea morir. O sea, se matan a diario un montón de gente que no quiere morir, pero cuando alguien te está diciendo que quiere morir, no, porque es malo. O sea, es un poco ilógico. Pero bueno, entonces otra de las preguntas éticas. Bueno, ¿por qué optar por la muerte? ¿Por qué alguien puede querer la muerte? Bueno, se puede elegir eso cuando es lo mejor para el sujeto en cuestión. Y solo el sujeto en cuestión sabe por qué es lo mejor para él. ¿Sí? A lo mejor yo desde mi lugar de mi vida más o menos feliz puedo decirle, oye, no, pero mira, échale ganas, une tu sufrimiento a la cruz de Cristo y ofrece la paz del mundo. Sí, pero yo no estoy en su lugar, o sea, qué fácil es decirlo. Ahora, los prisioneros de guerra que se suicidan, porque desde el punto de vista religioso secular se ha visto el querer morir como algo cobarde, ¿no? Es que eres un cobarde. Pues no, o sea, si caes en manos de tus enemigos, sabes que te van a torturar, vas a taparte la sopa y vas a tener que, a lo mejor, pues tener que descubrir a tus compañeros. Entonces, es mejor matarte que denunciar a los demás bajo tortura. Entonces, muchos de ellos lo hacen para evitar una guerra. Y luego, ¿por qué digo que tenemos derecho a la vida y una vida digna, pero a la muerte no? No, tienes derecho a la vida que ni pediste nacer, pero ya que estás aquí, entonces ya no tienes derecho a cómo quieres morirte, ¿no? No me mueres, pues así, ni me preguntaron, ni sabían, ni me di en cuenta. Y ahora que ya estoy aquí y que ya puedo tomar una decisión, ahora resulta que ahora no se puede. Bueno, gracias. ¿Sí? Entonces, el objetivo de la medicina no es solo preservar la vida, lo que decíamos hace rato, ¿no? Sino evitar el sufrimiento innecesario, que quizá en medicina veterinaria lo tenemos un poco más claro, ¿no? La buena calidad de vida, el vivir bien, el vivir con bienestar físico y emocional, velar por buena calidad de vida, eso es lo que los médicos deben hacer cualquiera que sea su especialidad. El sufrimiento del dolor crónicos, como les había dicho, que no ceden, o sea, incontrolable se refiere a que no ceden con analgésicos convencionales, que yo debo comprar en la casa, a que necesito tener una morfina, un derivado, un opioide para que entonces ya esté ya ahí en un estado de sedad, casi de sedación, entonces no me duele. Entonces eso se refiere a un dolor incontrolable y que a veces hasta altos medicamentos como con dosis, o sea, como uno se va habituando, estas dosis cada vez más altas. Entonces eso no puede ser valioso. O sea, por más que te digan que lo ofrezcas por parte del mundo, y esta fue la portada de esa de Brittany Maynard, de 29 años, donde manifiesta su decisión de morir, ¿no? Aún su esposo ni nadie pudieron hacerla cambiar porque ella va viendo su deterioro con su cáncer cerebral, y entonces por eso, ¿no? Yo creo que se necesita ser muy valiente para hacer lo que hizo Brittany. Y bueno, cada quien tiene sus valores, y así como decidimos cómo queremos vivir, pues se nos debe respetar morir, o como no queremos morir. Y para esto, pues, sí, la autonomía. La autonomía no es hacer lo que se me dé la gana. La autonomía es saber que puedo decidir con libertad cosas que me atañen y que estoy dispuesto a asumir las consecuencias de estos actos, ¿no? Que además estuve consciente cuando lo decidí, no estuve bajo presión, y que tuve información suficiente y veraz de las consecuencias y del acto mismo, ¿no? Así como en muy breve sería esto lo que consigue autonomía. Por esto es interesante, muy importante, que vayamos manifestando nuestras decisiones del fin de nuestra vida, ahora que estamos más o menos sanos, más o menos jóvenes, más o menos independientes para valernos por nosotros mismos. Porque cuando ya no es ese momento, los médicos o la familia va a aducir que como estamos bajo mucha presión, que como estamos deprimidos, que como no queremos ser una carga, nos queremos morir. ¿Sí? Pero si tú dices, no, yo lo manifesté por escrito aquí, cuando tenía 40 y tantos años, ¿sí? Cuando estaba sana. Por eso es importante que vayamos pensando y escribiéndolo y comunicando. El suicidio lúcido, menciona uno de nuestros colegas, Ángel Alonso, es el ejercicio pleno de tu última decisión autónoma. A mí me gusta muchísimo esta frase porque a veces platicábamos también así con los compañeros que muy pocas decisiones son autónomas. O sea, la mayoría de las veces, pues cuando vienes a trabajar, porque pues como vienes, distorsias todo, ya no te pagan, te ponen ahí un memorándum. Muchas de las decisiones que tomas, no, pues ya no, me quiero separar, pero no, porque mis hijos, de la casa, entonces, o sea, muchas cosas no las decidimos, pero quizá eso sea de lo poco que podríamos decidir. Entonces, y ese es el ejercicio, o sea, la prueba más grande de nuestro ejercicio autónomo. O sea, viendo aquí los estos de pico, aquí se ven los carteles. Estas son unas gráficas. Estos son los ponentes. ¿Dónde es el que dices de la universidad? Que están debatiendo mucho sobre la eutanasia y el retiro del soporte vital. También, o sea,
sí, de la limitación del esfuerzo terapéutico, de poderle realizar la limitación del esfuerzo, cómo percibían la eutanasia en Argentina. Entonces, en la gráfica de la izquierda, pues preguntaron a 20 Es jóvenes. que esta, la de la la ACTA derecha, tiene 20 limitaciones, no es hacían. como las compos, o Las sea, respuestas son diferentes, pero la solo que pregunta le está apliques en- aquí le Entonces, a los jóvenes les preguntan, si su estado clínico le obligara a utilizar tratamientos dolorosos y riesgosos para su vida, con esperanza de prolongarla, de que vivas más, ¿recurriría a la eutanasia para terminar con su sufrimiento? El 40% no sabe qué opina, me parece muy grave. El 30% dice que si va a terminar con su sufrimiento, o sea, va a someterse, perdón, si se va a prolongar su vida, va a someterse a tratamientos dolorosos y de sufrimiento, si es que con eso su vida se prolonga. Y el 25% dice que sí. Centro de Estudios Ahora, con las personas mayores, ¿qué aspectos influyen en su opinión con respecto a la eutanasia? El 50% dice que el aspecto religioso. O sea, ahí hay una discusión, no están de acuerdo con ningún tipo de eutanasia. El 25% dice que el punto de vista moral, que a veces está influenciado por el punto de vista religioso, el punto de vista, 5% dice que el punto de vista legal, otros 20% y económico van a ir de preocupar. Entonces, bueno, los médicos y los tanatólogos se plantean algunas situaciones en las que alguien podría desear la eutanasia. Tal vez muchos de los que están aquí pues, ven o vemos la muerte de lejos, no se nos ocurre una situación límite donde yo quisiera morir. Pero hay un paciente que tenga una enfermedad incurable con hematoiditis en etapa terminal, es decir, con expectativa de menos de 6 meses de vida y sufrimiento intolerable sin poderlo controlar con analgésicos convencionales y sin alternativas de mejora. Voy a ver estas Sin tanta esperanza de mejora. O sea, él es un buen candidato que si nos lo pide no voy a decir hasta luego. Órale. Un paciente que esté en coma irreversible, él no lo puede solicitar, pero yo entendería que si es un coma irreversible, es a lo mejor para él y para sus seres queridos, sobre todo, porque en ese momento los que sufren son los seres queridos. Yo ahorita no. puede solicitar eutanasia. Estoy bien. Alguien No voy a cenar. más sabroso. Un paciente sin enfermedad terminal, ni tampoco sufrimiento intolerable, pero no quiere vivir en invalidez. Por ejemplo, que tiene disponibilidad. Bueno, es alguien que está ¿Te lo vas a tomar ahorita de una vez? esas situaciones en donde ya eres, ya no puedes verte por ti mismo y no nada más que te dé pena molestar o que no tengas quien te cuide, que para ti la vida así no vale. Porque no puedes ser tú ni llevar a los proyectos, ¿no? Entonces, ellos podrían solicitarlo. O es en estado general aceptable, pero que en breve quedará gravemente. Ahorita estoy bien, pero yo sé que empiezo con Alzheimer, porque ya me hicieron enfermos. Entonces, yo sé que voy a tener un deterioro cognitivo rápido, que voy a llegar hasta desconocer a mis seres más queridos. Tener enfermedad de Huntington, ¿no? Que es también una enfermedad neurodegenerativa, en donde tengo problemas de cognición, de dislalia y de coordinación, y después puedo tener convulsiones. El cuadro típico de las posesiones diabólicas. O sea, cuando yo veo un poseído, de estos de las películas, digo, tengo un Huntington que ya está avanzado, ¿no? Entonces, y como el Huntington es una enfermedad hereditaria que se hereda con 100% de penetrancia, es muy probable que si uno de los padres tuvo Huntington, tú tengas Huntington y lo desarrolles entre los 40 y los 60 años, ¿no? Entonces, hemorragias cerebrales, como el caso de Brittany, que es incurable, no se puede abordar quirúrgicamente, y aparte es un dolor que es espantoso porque pues, el cráneo no deja que el tumor se expanda hacia otro lado. Entonces, déficit cognitivo, déficit mental, problemas de curiosidad, de coordinación, de dolor de cabeza, no cesa nunca, o pérdida de la vista, de otros sentidos, etc. Entonces, esto sería otro paciente que no quiere llegar a este punto. Y esos son los casos como muy controversiales, porque tú cuando lo ves, o sea, cuando yo vi el video de Brittany, todavía sale hablando con su perro, con su esposo, en su casa, digo, la semana que entra se va a tomar sus pastillas, ¿no? Entonces, esos son los casos que nos causan como más controversia. ¿Cómo es la situación de esto en el mundo? Bueno, la eutanasia y el suicidio asistido, en donde están permitidos ambas modalidades, es en Holanda, Bélgica y Luxemburgo, ¿no? En Holanda y Bélgica desde el 2002, en Luxemburgo desde el 2008. Ajá. Después tenemos el suicidio médicamente asistido, que está en Suiza, en Oregón y otros estados de Estados Unidos donde está permitido. Ajá. En Australia están así como en un limbo porque primero estaba prohibido, después, o sea, la eutanasia no, está en un limbo legal, pero el suicidio médicamente asistido está como en un limbo, en unos territorios se permite y en otros no.
Entonces, como les digo, en Holanda, Bélgica y Luxemburgo está permitido. Entonces, mucha gente dice, no, pues es que hacen turismo de muerte, que toda la gente va a ir ahí. Pero se han conservado las peticiones para morir en números bastante decentes. Incluso los cuidados paliativos, porque también una de las, esta encíclica de Juan Pablo II, no sé si es Don Vite o es otra de estas, en donde pues hablan en contra de la eutanasia y del aborto, dice que se va a descuidar los cuidados paliativos, porque ahora pues como lo más fácil es morirte en suicidio asistido, pues entonces los médicos y los sistemas de salud ya no van a echarle tantas ganas a los cuidados paliativos, pero no ha sido así, porque Bélgica es uno de los países que tienen mejores cuidados paliativos. Entonces ellos han ido a la par en ayudar a morir los pacientes, pero también tienen una calidad muy alta de cuidados paliativos. Entonces, no sé si eso que dicen en sí. El suicidio medicamentoso asistido, pero no la eutanasia, se permite en Suiza. O sea, ahí te pueden dar tu receta para que te den, o tus fármacos con los que te vas tú a suicidar, pero no te puede, un médico no puede hacer la eutanasia activa, ¿no? Y bueno, en Oregon, Washington y Montana se permite, pero se llama ayuda para morir. Esto de que te dan tu receta o tus fármacos, que fue lo que hizo Britain. En Estados Unidos, el resto de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia, se está debatiendo para aceptar la muerte. No. Ahora, en Holanda, un poquito para que se den cuenta, los requisitos, es una lista más larga, pero así como el resumen de los requisitos que el paciente debe para ser candidato a la muerte médicamente asistida. Es una petición voluntaria, te va el 15 de las facultades mentales, y puede ser menor de edad. Antes era 16 y ahora es 14. Sí. La puede pedir, no importa lo que sus padres digan. Está bien meditada, que bueno, eso los médicos no quieren saber, pero generalmente le dicen, bueno, vuelve el mes que entra, vuelve en 2 meses, vuelve. O sea, si no tiene algo muy grave que puede esperar, le preguntan en diferentes momentos. Y además debe de expresarlo en forma explícita, que esté por escrito, y si no puede escribir, tiene que verbalizarlo delante de testigos. Después comprobar que se trata de padecimientos insoportables y necesitan una mejora, que se haya informado al paciente de su situación y su pronóstico y el océano, y que se cuente con segunda opinión de un médico. Sí. O sea, tiene que evaluar de otra persona, de otro hospital, etcétera, y ver que cumple con todo esto, ¿no? Entonces aquí pongo como un chiste para que no sea tan severo esto, ¿no? El perrito diciendo, cuando nosotros estamos muy enfermos nos aplican la eutanasia. Lo que pasa es que ese horario, yo todavía estoy en el consultorio, mañana de las 8:30. Bueno, entonces en Canadá ese es el problema que tengo, y esta señora que voy a ver con mucho gusto la romería, pero ella viene de pero la eutanasia no está en ningún grado en Canadá, se puede permitir, y va a haber una sesión conjunta con el hijo y con ella, y ella viene de Mexicali, de hecho la agendamos hace un mes. En Irlanda se permite. Ese es el problema, que yo comienzo con ella a las 7:30 y termino 8:30. Con el ventilador, que te quiten las ondas, que te quiten. Pero si no, con muchísimo gusto, sí, porque si la cita la tiene a las 7, no va a estar. Ya dijo que yo puedo estar ahí con ella. En España, Italia, Noruega, Dinamarca, Alemania, Austria, Argentina. Ahora, lo que puede hacer es que en cuanto, y luego el viernes va a la escuela. Ese rechazo lo vaya a conducir a la muerte. Y entonces los médicos ya no quedan acusados. Lo que puede hacer y no quiero que me haga eso. Pues es igual. Pues lo hacen en parte porque se venga, ya sea que en el taxi o que la traiga la amiga y las cosas. Y segunda, porque si no los van a acusar por impericia o por negligencia médica. Entonces muchas cosas los médicos las hacen porque el sistema que hemos hecho de los derechos de los pacientes se nos vinieron encima, ¿no? Y esto yo creo que es algo que nos debe de cuestionar, porque ahora ya somos presa de los derechos humanos, que yo creo que aquí en el ILEF ven muchos casos. Sí. O sea, ya con esto de que con los acosos a los niños y que los pederastas, ya una conocida educadora me decía que si un niño se cae en el jardín de niños, que lo levante sus compañeros. La maestra no lo puede levantar porque el niño puede decir que la maestra Sí, eso no alcanza a lavarse las manos en el lavabo. Sí, pero sí te digo, yo mañana estoy, incluso hace ratito estaba yo verificando la agenda con ella. Entonces ahora ya estamos en esto de bueno, que ya tengo no otros puede pacientes ser antes, nadie, pero sí, la tengo 7:30 y la te digo, escuela es el lugar donde alguien puede acariciar un niño, que a veces en su casa no. Entonces antes que la MIS pues podía tener un contacto cordial físico con ellos, pues ya no. Y en medicina pasa lo mismo, como entonces ahora la demanda contra el médico, y que negligencia, y que impericia, y que no hizo su trabajo. Entonces ellos dicen, no, esta a mí no se me va. Y esta aquí a mí no se me mueren en mi guardia, ¿no? Yo lo saco, lo entrego vivo a la guardia y que se hagan bolas. Entonces ya entregué la guardia enteros. Papá caliente. Sí, como papá caliente, no, a mí no se me muere, porque desde que están estudiando
pues les bajan calificación si se les muere en la guardia de la unidad de cuidados intensivos. Entonces, si el paciente no quiere tratamiento, y yo los he visto patalear, una enfermera, mi médico, colocar un catéter subclavio, cuando el paciente dice que lo dejen en paz y se está manoteando, o poner una sonda urinaria, cuando los pacientes no quieren, están gritando y dicen, ese paciente mañana se va a morir, o sea, que lo dejen en paz. Ah, no, pero si él no hace todo y la familia se le ocurre demandar, entonces los médicos no deben dar como, o sea, no deben dejar lugar a dudas de que ellos no hicieron todo lo humanamente posible. Entonces, mucho es nuestra culpa como sociedad por estar exigiendo cosas que no debemos exigir. Ahora no nos dejan morir. Este es otro caso, ¿no? Hace unos meses, en este año, pues el gobierno de Chile, la presidenta Bachelet, rechazó la petición de Valentina Maureira, que tenía fibrosis quística en fase terminal, ¿no? Y pues en las fotos luego nada más te ponían a la niña así, ya ven, con sus uñas muy pintaditas, su manicure, su pedicure, y ponían fotos de ella riéndose, pero pues podemos ver la condición de la paciente emaciada, seguramente con la hipoxia ya tenía cor pulmonar, cardiomegalia, ascitis, podemos ver cómo es su abdomen. Entonces, y tuvo que morir de asfixia, porque le negaron cualquier tipo de muerte asistida, ¿no? Y claro, toda la gente la bombardeó, dicen que las redes sociales y todo, que échale ganas, y que hay gente que sufre más, que los están matando a los yihadistas, y que ofrécelo por tu país, y que Dios está contigo. O sea, entonces, pues te empiezan a dar estos paliativos mentales, pero hay cosas que dices, nadie se merece esto, pues la enfermedad no es cosa de castigo, pero si tengo la manera de evitar que pase por esto, y ella lo está pidiendo. O sea, es como muy feo dejarla morirse, ¿no? Entonces, bueno, el derecho a bien morir. Muchos médicos piensan, todo paciente tiene derecho a morir. Bien, no solo los médicos, nosotros también pensamos, ¿sí? Sin sufrimiento. Y su médico debe facilitarle el proceso de muerte. Esto se considera un acto de misericordia, ¿no? Misericordia significa el mismo corazón, misericordias. Entonces, si yo tengo el mismo corazón, o sea, tengo empatía con él, pues debo hacer que él no pase por cosas que yo no quisiera tampoco pasar. Entonces, aun si esto implica acelerar su muerte, ¿sí? Por lo que la eutanasia no debería considerarse ni inmoral ni ilegal, ¿no? Nada más vista como un acto de misericordia. Finalmente, no va a ser obligatorio, es algo voluntario. Pero en oposición, otros médicos y otras personas, pero médicos también piensan que el médico está comprometido invariablemente a salvaguardar la vida y a prolongarla, así, hacer hasta lo imposible, porque los sujetos continúen viviendo, ¿no? Que no está permitido que atenten contra ella, y porque contraviene el juramento hipocrático, que dice que no debe a nadie ningún brebaje ni medicamento que pueda cortar su vida. Claro, el juramento hipocrático fue escrito hace cuántos siglos, ¿no? En otro contexto, además. La gente no vivía tanto. No la podíamos artificializar. Entonces, en México, ¿qué se podría hacer? Bueno, yo creo que la limitación, aun que no esté todavía claro, la limitación terapéutica depende también mucho del médico en cuyas manos vamos a caer. Entonces, háganse amigos de un médico para que le tengan confianza y le puedan comentar, ¿no? Porque la limitación terapéutica puede caer la decisión en manos del médico que diga, no, hasta aquí llegué, ¿no? Ya no vamos a ir más allá con este señor, con este niño, con esta señorita. Pero también del paciente. O sea, el paciente puede decir, yo no quiero esto, pero el médico también tendría que proponer, ¿no? Y el paciente, pues el rechazo al tratamiento. Si el médico, por alguna razón, no propone la limitación del esfuerzo terapéutico, el paciente debería tener el derecho y la prerrogativa de rehusarse a esos tratamientos y no portarse como el niño, si papá, porque yo sé esto, es por tu bien, ¿no? Esto es el paternalismo malentendido, y lo que también se llega a practicar en México, porque esto no está bien legislado en ningún lado, la sedación profunda, que se llega a hacer en pacientes que tienen un dolor incontrolable, crónico, o que están convulsionando, y que entonces, ¿cómo le controlas la convulsión? ¿Cómo le controlas el dolor? Entonces lo anestesias, o le pones opioides en dosis casi anestésicas que después se vuelven casi letales. Entonces aquí lo que ocurre, pues, es la ley del doble efecto, ¿no? Mientras tu intención sea quitar el dolor, si se muere, lo consideras como un efecto secundario, porque tu intención era quitar el dolor, ¿no? Claro, ¿quién va a saberlo? Esto es lo que nos puede proteger. Si no, a mí me pusieron en sedación profunda para que no tuviera dolor, pero yo sé que la dosis terapéutica se acerca a la dosis letal cada vez más, ¿no? Entonces, pues esto se seguirá a practicar, y es bueno, ¿no? Pero yo creo que hay que respetar los auténticos deseos del paciente, porque puede pedir cualquiera de las tres cosas. Hay algunos que dicen, yo no quiero nada, ¿no? Yo conozco pacientes oncológicos que al final dicen, quiero estar lúcido y darme cuenta cuando me muero. O sea, pacientes muy estoicos, pero que dicen, si no me di cuenta cuando nací, quiero darme cuenta cuando me muero.
Entonces quiero la morfina al mínimo, nada más que yo pueda soportar también. Yo quiero estar consciente. Otros dicen, no, yo no quiero saber nada, me voy a despedir de todos, etcétera, ¿no? Entonces, el médico y la familia deben tener compasión del padecimiento del paciente y ayudarlo a terminar con esa situación, ya sea en forma directa, como podría ser si se legaliza la eutanasia, digo, el suicidio médicamente asistido, o bien proporcionando los medios eficaces para morir, ¿no? De manera segura y sin violencia, como les decía, porque muchos intentan entonces suicidarse y no lo logran, o se suicidan con mucho dolor, haciéndose daño y causan también dolor a sus seres queridos, pero pues es un grito de ayuda al cual nadie responde. Entonces, bueno, ¿quién tiene que hacerles caso? Pues los médicos, que son los expertos, pero pues tampoco quieren pescar en el muerto, literalmente, ¿no? Entonces, el respeto a la autonomía debe salvaguardar la decisión del paciente cuando rehúsa a un tratamiento, y por eso si el paciente lo manifiesta por escrito, al médico ya no lo pueden culpar, porque el médico tiene que decir que primero está el respeto a la autonomía del paciente. Eso está por encima de cualquier beneficencia que yo intente hacer, ¿no? Porque ahorita también voy a comentar un poco de esto, a ver si no se me olvida. No podemos hacerle el bien a alguien en contra de su voluntad. Y además el principio de beneficencia es muy subjetivo, porque ¿quién sabe lo que es bueno para el otro? Tal vez lo que es bueno para mí no lo sea para los demás. Entonces, si yo pretendo que es que tu bien es que tú sigas vivo, no, mi desgracia es seguir vivo. O sea, mi muerte sería mi liberación. Entonces, si para decisiones tontas, de que yo te regalé algo de un color que a mí me gusta, pero a ti ese color ni te gusta ni te va, entonces no te hice una beneficencia. Entonces, el que puede calificarse un acto es benéfico, ¿no? Es el propio paciente. No es sus papás, por más que lo quieran, su novia, por más enamorada que esté, el señor cura, por más que te conozca de toda la vida. O sea, finalmente, y lo raro o lo sorprendente es que en estas decisiones importantes de vida, los que están más cerca de nosotros no saben cuál sería nuestra decisión. Yo de pronto hago sondeos así con los alumnos y digo, oigan, y ¿tú sabes cómo le gustaría morirse a tu mamá? ¿Tú sabes si tu papá estuviera en terapia intensiva, si le gustaría que lo desconectaran? Si le digo, pues no sé. ¿Y cómo no sabes? Pues es que eso no hablamos. Pues entonces, ¿qué hablan? No, de cosas. Lo bonito que es la vida. Sí, de cosas. Ajá. O que dices, no, es que mi mamá me conoce, pero súper bien. Y le preguntas a la mamá, oye, ¿y cómo? Y si tu hija le pasara tal y tal, pues no sé qué es lo que quisiera. Entonces, nuestros seres queridos y cercanos, con los que hemos vivido, crecido, dormido y demás, no tienen idea de qué es lo que nosotros consideraríamos lo mejor. Ahí me queda claro, o que el grado de cercanía es muy extraño, o que no, de veras, luego dices, es que no hables de eso de la muerte porque alguien se va a morir. Así como que si hablas de la Llorona se va a aparecer. Entonces, esa como idea infantil de que si no hablas de eso no existe, no va a pasar. No, es que tú no te vas a morir. Va a ser pronto, es que hablarlo lo atraes. Sí, te dicen, ¿qué va a pasar? Entonces yo creo que, bueno, ser un poco más maduros, digo, no estar tolerándole al tema, pues no son patólogos, ¿verdad? Tienen otras cosas de qué hablar, no solo de muertes como mis colegas y yo, pero, bueno, sí tenerlo presente y sí comentarlo, y no una cosa solemne, pues en una fiesta, en una comida familiar, un domingo, cuando nos vemos el partido, lo que sea, ¿no? Pero irlo diciendo y que vayamos sabiendo. Claro, lo ideal es escribirlo, ¿no? Porque luego yo entendí una cosa, luego si no queda por escrito vamos a ver que hay problemas, pero es bien importante irlo platicando con los seres a quienes nos van a preguntar. ¿Alguien? ¿Un médico? ¿Qué hago? ¿Qué hago con tu hija? ¿Qué hago con tu mamá? ¿Qué hago con tu esposo? ¿Qué hago con tu hermano? Ajá. Y que yo, pues es que quién sabe, es que le rezaba tanto a la Virgen, yo creo que él no va a querer tal cosa. No sé, ¿no? Pero entonces, en nuestra situación aquí ahora en México, donde no se permite la eutanasia, donde no se permite el suicidio médicamente asistido, donde no se permite el retiro del soporte vital, porque lo consideran una negligencia, ¿qué hacemos? Bueno, sí podemos hablar de rechazo a tratamientos inútiles. El médico me puede ofrecer muchas cosas, en parte por cobrarme, o porque el hospital siga ganando, en parte para que yo no diga, que mal médico, no se le ocurre nada, no, que por una alternativa, o ir a un lugar donde sí me ofrezcan algo, y me sigan sacando el dinero. Ajá. Entonces, yo puedo informarme y decir, doctor, y esto me va a mejorar, esto me cambia mis expectativas, cambia mi pronóstico. Entonces, yo puedo rehusarme a esos tratamientos, aún estando en el hospital, y firmar mi alta voluntaria. Y claro, ahí en el alta te ponen que si te mueres es bajo tu responsabilidad, ¿no? Pero mucha gente dice mejor, porque cuando sabes que te vas a morir, o tu familia, dice, yo me lo quiero llevar a mi casa.
no quiero que mi abuelita o que mi papá se muera aquí entre 4 paredes, en la sala de cuidados intensivos, que nadie va a estar junto a él, porque siempre se les ocurre morirse en las madrugadas a todos. Entonces, y se va a morir aquí, así anónimo, solo, en un lugar hostil. Y yo al menos quisiera morirme en mi casa, con mis gatos, con mi novio, oyendo la música que me gusta, viendo por la ventana el paisaje que conozco, con los olores que me gustan, comiendo mis chetos y todo eso que me encanta. Entonces, yo no quiero morirme en una vida de cuidados intensivos. Si me voy a morir, quiero hacerlo en otro lugar, que sea mi lugar, que esté feliz cuando me vaya. Entonces, por eso yo puedo incluso firmar mi salida voluntaria, o mis seres queridos. Si yo no puedo firmar, ¿sabe qué? Ya nos vamos a llevar a mi mamá. Pero es que está muy delicada. Ya lo ven. Nos llevamos a que se muera en mi casa y no se muere en el hospital. ¿No? Entonces, algunos de esos procedimientos útiles pueden ser diálisis, principalmente hemodiálisis, ventilación mecánica, incluso antibióticos. Hay casos ahorita muy controversiales en donde ya los pacientes tienen neumonías, ¿no? Pues en el hospital te contagias o con el respirador te contagias, y a veces ya tienes aparte bacterias que son resistentes al antibiótico, ¿vale? Entonces, ¿qué caso hay que te lo sigan dando? Entonces se retiran los antibióticos también, ¿sí? Y la nutrición es algo que está muy en discusión. Muchísimos médicos en muchos países retiran la alimentación, porque en este momento la alimentación, aunque sea por sonda, ya se considera una medida fútil y una medida extraordinaria invasiva. Ya no se considera siquiera cuidado paliativo, porque el paciente ya ni siquiera disfruta la comida. O sea, porque la comida no nada más es nutrición, sino también es un gusto, o sea, una satisfacción sensorial. Entonces, cuando yo no tengo esa satisfacción sensorial, cuando tampoco puedo compartir la comida, ¿no? Porque la comida es todo un rito de socialización, entonces tiene como fin también socializar, ya no puedo hacerlo, ya no puedo disfrutarlo por mi sentido del gusto porque tengo una sola. Y además, ¿ya para qué me quieren seguir nutriendo? Lo que hacen con eso es no dejarme morir. Entonces, ya los nutriólogos de unidades de cuidados intensivos en México ya pueden hacer una disminución calórica, se van calculando el índice calórico mínimo que requieres y lo ponen por debajo todavía, para que poco a poco van bajando las calorías hasta que el organismo se queda sin aporte energético. Porque a muchos dicen, no, es que dejar de un acto de misericordia es darle de comer al hambriento, no sé cómo lo vas a matar de hambre, ¿no? Entonces, bueno, los nutriólogos hacen estos procedimientos, porque la nutrición también se puede, a veces es la que impide que te mueras. Entonces siguen alimentando. Lo otro son los cuidados paliativos, obviamente que en México y en todos los países hay, y cada vez van como más refinados los cuidados paliativos, se pueden dar en hospital o en casa, y esto incluye analgésicos de cualquier tipo, hidratación, si no puede ya por vía oral, por vía venosa, la nutrición que puede ser enteral o parenteral también, o por sonda, y emolientes y cicatrizantes en pacientes que están acostados en una cama, que no se pueden mover y hay que cuidar las escaras, las úlceras de decúbito. Entonces, todas estas cosas que lo confortan, más aparte de la compañía, de forma es una cosa muy importante en los paliativos, el acompañamiento, la ayuda psicológica, el apapacho, darle gusto a lo que quiera hacer. No, abuelita, es que es diabético. Sí, pues traerle los cigarros, la que quiera comer, o sea, es que el doctor dice, pues, o sea, te estás muriendo, entonces ya no estamos para estas restricciones. Y si necesita consuelo espiritual, si necesita ponerse en paz con todos, hacer que vengan las personas con las que quieran. Que ponga sus papeles en orden. Y yo creo que eso no tenemos que asustarnos. Cuando se oye tus papeles, no le digas el testamento porque va a pensar que ya se está muriendo. Oye, ¿sabe que se está muriendo? Por favor, ¿no? O esto de que haga las paces con alguien, que le dé las gracias a alguien, decir, oye, hay alguien a quien quisieras ver, alguien de quien quisieras despedirte, alguien a quien quisieras darle las gracias, porque luego los pacientes no se van, o sea, porque tienen estos pendientes, ¿no? Y eso tampoco los deja morir en paz. Entonces, esto es parte de los cuidados paliativos, de los que no nos gusta hablar, porque tómate esto para que te alivies. No traten como tontos a los pacientes terminales. Bueno, al menos yo no quiero que me traten así. Y Alfredo ya lo sabe. La otra sedación profunda, que es también algo que aspiramos, lo malo o lo bueno de la sedación profunda es que esta te hace caer en inconsciencia, que como muchos dijeron, me gustaría morir dormido, y es más, el tránsito hacia la muerte ni siquiera se siente, pues estás anestesiado, no tienes dolor, no tienes sufrimiento, pero tampoco tienes poder de comunicación con nadie, ¿no? Y pues estás en riesgo de morir, pero como dijimos, si además tiene un dolor incontrolable, pues la muerte va a ser como el efecto secundario, porque todo esto de la eutanasia, entiendan, no es quitarle la vida a alguien, no es atentar contra la vida, es nada más ayudar a un proceso que ya está en marcha. Si el proceso está en marcha, el sujeto va a morir en un breve tiempo, y lo que estoy haciendo es acortar la agonía, acortar el sufrimiento. No estoy haciendo que alguien que está viejito se muera,
o alguien que está en cura, que tiene enfermedad de su muerte. Pero esto es importante, la voluntad anticipada. Antes se llamaban testamentos de vida o testamentos vitales. Esto, como les digo, es para evitar que, pues, ¿qué hacemos? ¿No? Pues está la abuelita, está la mamá, está el papá enfermo, está moribundo, ¿qué vamos a hacer? Y aparte, cuando son más en la familia, el problema aumenta, porque el médico dice, bueno, ¿quién es el responsable? Si la persona tiene una pareja, generalmente la pareja es la que va a decir. Si ya no tiene pareja y están los hijos y peor, si fuera un hijo único, bueno, es uno. Pero aunque sean dos, aunque sean dos hijos, ya es su hijo. Entonces, ¿quién es el que va a decidir? Yo en todo caso tendría que dejar un apoderado y que si le preguntan a Sara Herrera, y Sara Herrera, aunque no esté emparentada conmigo, es la que va a decidir, porque ella sí me conoce y sabe lo que yo voy a querer, ¿no? Entonces, de hecho, yo con varios amigos, o sea, ellos que no tienen gentes muy cercanas, yo soy su apoderada, dijéramos, para el momento de la decisión de su vida cuando uno lo puede expresar. Entonces, también tienen que buscar esto, alguien que pueda hablar por ustedes. Ajá. Y bueno, pues aquí en una caricatura también, ¿no? De que está ahí la pareja, no sé, viendo el cine, la tele. ¿Sabes una cosa? Le decía a ella, a mí no me gustaría vivir conectado a un aparato en estado vegetativo. Si se da el caso, por favor, tú desconéctame. Ella dice, ok, ¿no? Y entonces, generalmente la persona que más nos quiere, pues es la que va a evitar nuestro sufrimiento, aunque a veces no pasa. En las familias son justamente los hijos los que no dejan ir a los padres. Los padres no dejan ir a los hijos. Pero se supone que si alguien me ama, no me va a querer ver en un estado deplorable y no va a querer guardar esa imagen de mí en esa situación, ¿no? Va a querer quedarse con un buen recuerdo. Y así nada más como para hacer mucha historia que sale fuera de lugar, yo creo que ya muchos lo leyeron, pero dice así: anoche mi mamá y yo estábamos sentados en la sala hablando cosas serias y cómo nos gustaría llegar al final de nuestras vidas. Le dije, nunca me dejes vivir en estado vegetativo, dependiendo de máquinas y líquidos de una botella. Si me ves en ese estado, mamá, por favor, desconecta los artefactos que me mantienen vivo, porque prefiero morir. Entonces mamá se levantó con cara de admiración y muy decidida me desenchufó la televisión, la computadora, el celular, la tableta, el reproductor de música, el DVD y el Xbox. Y me tiró todas las cervezas del líquido en una botella. Casi me muero. Fíjense, por eso, como dicen las cosas, en vez de comentarlo, hagan su documento de lo que quieran decir, para relajarse, porque uno lo lee y sí piensa que... Pero bueno, la señora también entendió muy bien que estaba en estado que tenía. Pero por eso el error que dije, prefiero morir. Por eso, para evitar que otros decidan o entiendan otras cosas, hay que tomar decisiones. Manifestar nuestra voluntad verbal y por escrito. Sí, para evitar que el médico, que la monja, que el señor cura, que mis hijos, que mi abuelita digan o no digan, entonces manifestar lo que yo quiero y lo que no quiero. Por escrito es mejor. Y recordar que no podemos hacer el bien a alguien en contra de su voluntad, ni tampoco imponer la nuestra, ni suponer que lo mejor para mí es lo mejor para los otros. Entonces, esta es una modelo de la voluntad anticipada sobre el final de mi vida. Yo lo tomé y lo adapté del que publicó la doctora Asunción Álvarez del Río, que como les digo es una experta, ella y el doctor Arnoldo Kraus están tratando de proponer esta iniciativa en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que esto se pueda legislar y las diferentes formas de llegar al final de mi vida también puedan ser despenalizadas. Y con esto no culpar a la comunidad médica y ayudar a que seamos responsables para tener un bien morir. A veces dices, hijo, ya sufrí mucho en mi vida, para que además no me dejen hacer ese trance, ¿no? Que como yo deseo. Entonces, más o menos es el modelo. Yo identificándome con credencial para votar o con pasaporte o lo que tengan oficial, número tal, y domicilio en tal, pues porque es un documento legal, ¿no? Y con plena capacidad para tomar decisiones, actuando libremente y después de una cuidadosa reflexión, expreso y otorgo mi voluntad anticipada sobre el final de mi vida, con el objeto de decidir por mí misma sobre la asistencia y los tratamientos médicos que deseo o no recibir en caso de llegar a padecer situaciones que afecten mi vida de manera grave o irreversible. O sea, no dice que un día esté triste, ¿no? Algo que afecte mi vida grave o irreversible. Dispongo que si en un futuro no puedo tomar decisiones sobre mi atención médica, a consecuencia de mi deterioro físico o mental, por encontrarme en alguna de las situaciones que se señalan a continuación. Demencia avanzada debido a cualquier causa. 2. Daños encefálicos graves, como coma, estado vegetativo, accidente vascular cerebral, encefalitis, neoplasia cerebral, que dañen mis funciones cognitivas, impidiéndome comprender un consentimiento informado o tomar una decisión en forma consciente y autónoma sobre mi cuerpo y mi vida.
3. Incapacidad para mantener por mí misma la respiración espontánea y requerir forzosamente de sonda endotraqueal y ventilador para poder respirar. 4. Enfermedad degenerativa neuromuscular en fase avanzada o lesión medular que me impida mover. 5. Metástasis pulmonares o intratorácicas que comprometan mi respiración o me causen dolor o malestar intenso. 6. Otras equiparables a las mencionadas antes, por lo que se refiere a sus efectos. Además, si 2 médicos coinciden de manera independiente en que mi estado es irreversible, mi voluntad es que no me apliquen o que me retiren. Si me los han comenzado a aplicar, o sea, estoy pidiendo el rechazo al tratamiento y el retiro del soporte vital. Las medidas que tengan por objeto prolongar mi vida o mantenerla por medios artificiales, como reanimación cardiopulmonar, ventilación artificial, medidas invasivas de nutrición parenteral, o sea, sondas nasogástricas, diálisis renal, o mantener mi corazón latiendo por medio de fármacos, que no me apliquen o que me los quiten. Solo acepto que me apliquen las medidas necesarias para controlar y atenuar mi dolor o malestar, aun si con ellas se acorta mi vida. Instrucciones adicionales, aquí pueden poner lo que quieran, en el caso que quieran ser donadores de órganos. En el caso de muerte cerebral biosomática, doy mi plena autorización para que se disponga de mis órganos que sean útiles para trasplante, y solo en este caso y con esta única finalidad, doy mi consentimiento para que me administren inotrópicos cardíacos o me ventilen artificialmente. Perdón. Es que nunca lo había dicho tan fuerte y con tantos testigos. Ya lo había escrito y firmado cada que me voy a operar. Pero bueno, en caso de que el personal, que bueno que aquí hay muchos testigos para que en Holanda les digan que sí. En caso de que el personal del hospital o institución en donde esté ingresada no acepte lo expresado en este documento de voluntad anticipada, deseo ser trasladada a mi domicilio, aunque ahí no cuente con las medidas de asistencia y soporte vital. En caso de que los profesionales de la salud que me atiendan aleguen motivos de conciencia para no actuar de acuerdo con mi voluntad, solicito se me remita a otros médicos que estén dispuestos a respetar. Y bueno, ya tienen que poner al final quienes firman, tienen que ser 2 testigos con su credencial para votar y todo. Y además, si el representante renuncia o se muere, o lo que sea, tienen que designar un representante de sustituto, un único representante con todos sus datos, y me reservo a anular esta decisión en cualquier momento en forma oral o escrita. Antes se podía hacer y era un documento legal, tú llegabas al hospital a internarte, de lo que fuera, porque yo soy paranoica, yo siempre llevo mi voluntad anticipada, ya no salgo, entonces, pero ahora ya dicen que tiene que estar notariada, ¿no? Entonces, aprovecha cuando vienen las jornadas notariales, en septiembre. Sí. Entonces, para que se notaría, ¿no? Pero de todas maneras, aunque no lo tuvieran notariado, el hecho que ya lo llevaran, que llevan las firmas, por lo menos si un médico tiene que tomar una decisión, ya sabe qué es lo que ustedes hubieran querido. No es de que, es que mi abuelita me dijo en secreto, que no sé qué, no, es que me dijo en el bar cuando me fui a tomar unas copas con él, que no sé qué. Ajá. Entonces, esto es no. Y bueno, estas son algunas de las fuentes consultadas. Me da mucho gusto saber que hay mucha literatura en español. De todas estas citadas, en las que me inspiré y de los que he aprendido, 2 son sajones, bueno, un Peter Singer, mi filósofo de cabecera, Aristóteles es otro muy buen filósofo. Los demás son mexicanos, bioeticistas, que además han avanzado muchísimo en esta reflexión. Entonces, yo siento mucha tristeza que habiendo muchos colegas que, bueno, ella es argentina, Gisela Farías es argentina, como en Argentina ya está en discusión todo esto de la muerte asistida, bueno, pues ahí sí, pero en México, como que no, claro, como siempre, en el Distrito Federal está como esta cosquillita, la voluntad anticipada sí está aceptada, ¿no? O sea, el documento de la voluntad anticipada, pero esto no tiene que ver con la eutanasia ni con el suicidio médicamente asistido, que la gente lo confunde, porque luego nos habla para hacernos entrevistas y nos dicen, es que nos pueden hablar de lo que ya se legalizó, lo del no. Y una cosa es el documento de la voluntad anticipada y otra cosa es la eutanasia y el suicidio asistido. Pero hay muchas cosas muy interesantes escritas por mexicanos sobre esto, ¿no? Y pues una reflexión de que tal vez no todos podamos elegir cómo morir, pero sí podemos elegir cómo vivir, ¿no? Entonces, que pensar en nuestra muerte nos haga también como valorar nuestra vida, el aquí y el ahora, y pues vivamos plenamente cada día como si fuera el último. Yo como patólogo he aprendido a hacerlo porque sé que mañana yo puedo estar en la plancha, entonces ya no lo veo como lejano. Manifestando amor a los que queremos, más amor, esta palabra latina viene de a sin, morte, entonces amor es sin muerte, o sea, el que ama o el que es amado no muere, está siempre presente en el recuerdo del que amó o de los que amó.
ayudando a quienes lo necesitan, perdonando, empezando por nosotros, perdonándonos a nosotros y dejando lo que nos mortifica. Así que aléjate de esa situación, aléjate de eso, porque tienes una sola vida, vívela bien, como tú quieres vivirla, sintiéndonos satisfechos con nuestras decisiones, y por eso lo pongo así, porque sí hay cosas que están en nuestras manos. No se lo podemos dejar todo a Dios, todo al gobierno, todo al Papa, todo al, no sé, todo a mi esposo, a mis hijos, sin postergar lo importante para después, porque tal vez no después. Y diciendo lo que hay que decir, cuando hay que decirlo, y luchando sin descanso por conquistar nuestros sueños. Y termino con un párrafo de Manuel Acuña, poeta romántico mexicano, que estudiaba medicina, ¿no? Aquí es un fragmento, nada más aquí estás ya atrás de la lucha impía en que romper al cabo conseguiste, la cárcel que al dolor te retenía. Esto como que hace mucha alusión a la eutanasia. Que después de esta existencia transitoria a la que tanto nuestro afán se adhiere, la materia inmortal como la gloria cambia de formas, pero nunca más. Bueno, gracias. Sí, Tania. Pues son como de esto, como obvio siempre son como, dices, casos individuales, y entonces como que, obvio sí he pasado por el típico caso de la abuelita, o eso, pero yo creo que uno que me marcó como en mi vida, como en la cuestión de bioética, porque yo soy de ese porcentaje que todavía no sé qué escogería, digo, a pesar de que sé mucho, bueno, que he visto mucho el tema y estoy en contacto con él, aún no sabría qué decidir. Pero yo, cuando más o menos tenía 12 años, recuerdo que fui a la fiesta de unos familiares y recuerdo que vi a una, que creo que es mi prima, recostada en un sillón. Entonces me acerqué y entonces mi mamá me empieza a explicar, mira, ella es tu prima, no se puede mover, no puede hablar, no puede nada, pero tiene tu edad. Mi edad. Entonces, yo tenía en ese tiempo como 14, 12, no sé, o sea, por esa edad. Y entonces, me acuerdo que una de las cosas, entonces como que yo dije, pero entonces, ¿cómo funciona eso, no? O sea, como en cuestión de vida, ¿no? Dice, pues crece igual que tú, tiene su periodo igual que tú, le duele igual que tú, pero simplemente no se puede mover y no puede hablar. Entonces, para mí fue como un shock en ese sentido, porque dije, bueno, y entonces, ¿cuál es su vida, no? Y yo digo, o sea, la verdad no es una agenda que no me corresponde finalmente, pero yo siempre me pregunté por qué la siguen manteniendo con vida, y a la fecha sigue con vida, ya tengo 28 años, ¿no? Entonces digo, y ha entrado y salido del hospital, obviamente, muchas veces, entonces, pues ahí en ese caso, porque en este caso es cuando tú tienes la agencia, cuando tú puedes tratar de decidir. Ella no puede hablar. Ella no puede hablar, o sea, yo creo que tiene como una deficiencia mental, pero tiene edad y no ha vivido absolutamente nada más que en su casa, en ese sillón, parece un mueble. Entonces, o sea, para mí ese caso me representa mucho porque esto como que hasta lo veo light, ¿no? O sea, porque digo, bueno, pues alguien podrá decidir, alguien podrá hacer y no sé, como que puedes tener un poco más de agencia. Sí, la cosa sería si está consciente o no y saber si sufre o no. Ajá. Porque, bueno, ahorita el sufrimiento pues es para todas las personas que la rodean, no es justo, o sea, para su cuerpo, para la dignidad de ese ser, pero pues, si no está consciente, por menos caso hay de que esté viva, pero esas serán las decisiones de sus padres y también lo que las leyes permitan o no, ¿no? Y lo que la sociedad cree que tal vez está mal, cuando sería una liberación para todos dejar de vivir. Si no se le puede preguntar ese dilema, ¿no? Bueno, no sé, ese es como ese caso en particular que siempre me ha como pegado mucho de decir, bueno, ¿y luego qué se hace, no? Sí, no, lo peor es que hay gente que está así, que está consciente y que quiere seguir estando, ¿no? Y también es muy respetable. También todos con nosotros. Y que yo no podría estar así, pero está y prefieren estar así que no estar. Y entonces, bueno, está diciendo cada quien, nada más yo preguntaría que si de veras es tu decisión o está siendo presionado de alguna forma a seguir estando. O sea, si quieres seguir estando, aún así, pues habrá felicidades y que valientes, ¿no? Pero los que no crean que quieren o que merecen algo así, también que puedan tener otra alternativa, ¿no? Y yo digo, no, yo aquí con mi muerte natural hasta que mi cuerpo aguante, que tampoco es natural,
porque con todas estas medidas que no te dejan morir, que eso se le llama distanasia, o sea, porque la técnica ha llegado a tal punto, y por eso es un tema también de bioética, que con la técnica prácticamente tu bios es inmortal, o sea, a lo mejor tu mente se muere y todo, pero pues el cuerpo lo puede tener vivo muchísimo tiempo. Gracias, bueno, muy interesante. Primero, recomendarles una película que me acabo de ver sensacional sobre esto, que se llama La fiesta de despedida, que son un grupo de gente de tercera edad, pero es interesantísimo, me pareció muy interesante. La otra, me ponía a pensar, hablamos de una salud física deteriorada, una salud física. ¿Qué pasa con la salud mental? Es decir, a veces en esa salud mental yo me siento que ya no tengo deseos de vivir, que no tengo una expectativa de vida, que es una depresión o eso. Ahí es más complicado, porque si bien no hay como a lo mejor ese poder de decisión, que por la misma salud mental, entonces pensamos que no podrías tomar como una decisión de, porque entonces sería suicidio, ¿no? Es decir, en esa parte, pues porque muchas veces una gente no se mueve nada más físicamente, ¿no? Pareciera que solo lo físico es lo que no nos preocupamos como de esa salud mental, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría? ¿Y realmente valdría también el que yo en una desesperanza y en un ya no quiero vivir mentalmente, ya, pueda hacerlo, ¿no? Y la otra cosa es, pues sí, en esta sociedad consumista y en esta sociedad en la que lo material es como muy importante, te alargo la vida para que sigas como consumiendo, ¿no? Porque hasta el final seguimos consumiendo a lo mejor las cuestiones del hospital, medicamentos, en fin, ¿no? O sea, pareciera que se ha alargado la vida, pero no por un buen vivir, sino por un buen consumir, por más consumir, ¿no? Tristemente. Sí, la edad, y podríamos decir qué maravilla que ahora ya podamos vivir hasta los 90 años, pero con qué calidad de vida, ¿no? Es increíble con qué calidad de vida se está viviendo. Entonces, ¿qué pasaría ahí? Pero a mí yo me iría más en esta parte mental, disciplina. Sí, esto que dices, se ha trabajado también con pacientes bueno, no con ellos, sino poniéndolos como caso los pacientes con Alzheimer, en donde muchos de los neurólogos y psiquiatras que los tratan dicen que están muertos biográficamente. Se han llegado a una muerte pues mental y biográfica, ya no tienen ni siquiera su identidad, y entonces tienen su vida biológica, pero piensan que, o sea, y a veces orgánicamente están más o menos bien, ¿no? Bueno, pues no tienen ninguna infección, tienen los dientes completos, está mejor que yo, pero su mente ya no está, entonces lo que te constituye como tú, que es pues, tu mente y tu manera de relacionarte con los demás, ya dejó de ser, o sea, la muerte, ya tienes la muerte biográfica encima, entonces vale la pena seguir haciendo tantos esfuerzos, sobre todo cuando los pacientes ya se deterioran, ¿no? El problema con eso es que luego ya no quieren comer, se arrancan las ondas nasogástricas, y hasta dónde es lícito amarrarlos, darles de comer forzadamente, porque tú tienes que vivir cuando él ya está incluso perdido, o sea, biográficamente está muerto. Ahora, en Holanda sí es lícito que por depresión tú solicites la muerte por eutanasia, por suicidio asistido. O sea, si llega un niño de 16 años y dice, no, que yo que me siento ya muy mal, que tengo esto y se considera ese caso para la eutanasia. Los índices de suicidio en el metro han elevado su índice precisamente porque no hay alternativas para ellos y es más rápido. Sí, de hecho, bueno, esta es parte de una tesis que cité al principio, el de Ángel Alonso, que es un filósofo también de nuestro grupo de bioética, y su tesis fue el suicidio, pero no por enfermedad. Él dice el suicidio lúcido de alguien que por cualquier razón ya no quiere seguir viviendo y que dice que el Estado debería proveerte los medios también para ponerle una tu vida en vez de que te avientes del metro, te cuelgues del puente, te cortes las venas y hagas todo. Tires de un puente y le golpees el auto a alguien y mueran otras personas que no querían morir. Sí, o sea, generalmente cuando haces tipo de suicidios violentos, otros salen también perjudicados. Sí. Yo nada más me quedé pensando en lo que decías en tu intervención. Y hay un caso paradigmático, no recuerdo ahorita su nombre, pero que inicia justamente las discusiones sobre la decisión de morir, ¿no? Ya sea por eutanasia o suicidio asistido, en situaciones de pérdida de cierta salud mental. En alguna de las clases con la doctora Álvarez, Asunción del Río, la vimos, y se considera, por ejemplo, una depresión profunda, resistente al tratamiento, ¿no?
tanto de medicina como psicoterapéutico, se puede considerar que entra o que cumple con los requisitos, ¿no? Porque es un sufrimiento intolerable y que ya no tiene ningún tratamiento que alivie o que se considere que alivie esa depresión. Entonces, se está intentando que se generalice que la depresión, por ejemplo, sea un caso resistente a tratamiento que entre como para poder solicitar eutanasia o los medios para un suicidio asistido. Me imagino que en internet debe estar la información. El caso es muy interesante, incluso legalmente es interesante porque el psiquiatra tomó la decisión de darle los medios a la paciente que tenía para que ella se quitara la vida, me parece que fue así, porque él consideró que era resistente al tratamiento, ¿no? Y recibió a la paciente como para quitarle su depresión por medio de psicoterapia y medicamentos, y durante el tratamiento se dio cuenta que iba a ser resistente al mismo y decidió darle los medios. Entonces, si gusta buscarlo, debe estar ahí en internet, un caso paradigmático de eso. Perdón, sí, de hecho venía como uno de los ejemplos. Y esto, ahí lo difícil es que cuando todavía estoy bien, pero ya me diagnosticaron Alzheimer, ¿cuándo sé en qué momento ya me tengo que tomar mi prescripción o cuándo tengo que ir al hospital? Se me va a olvidar. Se me va a olvidar, sí, después ya no, ya le dije, ¿no? O también estas enfermedades, el Huntington, ¿no? O sea, puede ser que empiece, pero ¿en qué momento es donde yo tengo que tener esta madurez para decir, ahorita ya yo no puedo ni siquiera comer solo, entonces ya es el momento de ya, ¿no? Pero sí se considera estos padecimientos neurodegenerativos y psiquiátricos como, pues sí, como una posibilidad a que el paciente solicite, sea candidato a... De hecho, en esta película de Lista de Despedida, uno de los casos es que la señora tiene Alzheimer y decide antes de entrar a todo ese proceso. Y es lícito, ¿no? Porque tú te quieres ir siendo tú, o no sé, o sea, todavía recordando a los demás, pudiéndote relacionar. Claro. No, cuando ya no. Hola. Yo primero quiero agradecer que hayas hecho este tema muy llevadero, muy, pues, de una manera light, por así decirlo, entre comillas. Y también quería aportar, bueno, la importancia de un acompañamiento terapéutico, por ejemplo, aquí en México, que está esta sedación, por una situación personal. A mi mamá hace 5 años le diagnosticaron cáncer y estaba en una etapa terminal. Una de mis tías me ayudaba a cuidarla, pero estábamos en el Estado de México. La oncóloga ya le dice, bueno, pues aquí ya no hay otra, vamos a sedarla. Se toca firmar. Yo toda mi vida había estado a favor de la eutanasia y el aborto y todo eso, ¿no? Hasta el momento en que lo viví, hasta el momento en que tenía que firmar. Pero ¿cómo voy a firmar para que mi mamá le suceda esto? Y entonces me di cuenta también de la importancia de tener alguien, un apoyo, porque pues venía la culpa y si sí vive y si todo lo que puede ocurrir ahí. No le alcanzó la vida a mi mamá, porque además teníamos que mudarnos al Distrito Federal, porque en el estado era o está penalizada. Al día siguiente se murió. No le alcanzó la vida para hacer todos los trámites. Pero sí la importancia primero del apoyo y hasta de dónde vives, aquí en México, que debe de modificarse eso, ¿no? Sí, en principio la tanatología surgió para esto, para el acompañamiento no solo del paciente terminal, sino de sus cuidadores cercanos, que bueno, pueden ser familiares o no familiares, que el momento que también tengan que saber, bueno, si tiene la uremia hasta arriba, la llevo al hospital a la diálisis o no, la metemos a sedación o no, ya la llevamos al doctor ya que se quede aquí, porque si lo llevamos al hospital, sé que no va a salir vivo. Entonces los llevan por 2 cosas. Una, o porque no quiero que se me muera en casa, porque ay, ¿qué hago con mi muerto? O sea, por estas ideas que tenemos. O porque no quiero la culpa de que, ay, ¿cómo no lo llevaste si se estaba muriendo? ¿No? Entonces, a veces tomamos también decisiones precipitadas y llevamos ya al moribundo, no al paciente, sino al moribundo al hospital. Y a veces hasta se muere en el camino. Entonces también allí, y uno pues, está obnubilado porque estás relacionado emocionalmente. Entonces no puedes tomar decisiones objetivas. Y por esto es importante también que como que lo socialicemos y también preguntemos. Y el tanatólogo generalmente ayuda a la familia, al paciente lo ayuda en sus últimos días, lo ayuda, lo prepara, lo acompaña, pero también a los cuidadores, a los familiares relacionados, para que también estén tranquilos, sepan qué va a ir pasando y sepan cómo van a ir actuando. No actúan a la mera hora así por impulsos, o no tengan culpa,
O sea, porque también hay que pensar que o sea, eso de la sedación con tu mami era lo mejor. Aunque tú a la hora de firmar sentías como que estoy firmando su sentencia de muerte, pero esas son por ideas que tenemos, que nos han metido. Tú en realidad lo que querías era que ella no sufriera nada. Bueno, hago un poquito de propaganda de la terapia familiar con pues, no sé si decir sobre la tanatología, pero lo que quiero decir es que pues es parte de la formación que acá trabajamos, porque pues es acompañar los procesos de vida y de muerte. Aquí hay un grupo que se dedica a la enfermedad terminal. Y bueno, digo, es parte, solo quiero decir que no solo los tanatólogos, digo, psicólogos, psiquiatras, pero sobre todo porque, bueno, dos temas. Uno muy importante que es este que mencionaste de lo que no se habla, ¿no? Y acá como que parte de nuestro trabajo en general es hablar de un montón de cosas que no se hablan, pero así como hay ciertos temas tabú como el sexo, la muerte es otro de esos que incluso para muchos terapeutas es a veces una dificultad incluirlo, y bueno, es que necesitamos meterlo como parte de nuestra cultura de algo que se pueda hablar sin que todos los prejuicios, ¿no? Y la otra que iba a decir, así como mencionas como mandato médico, que hoy quizá está más flexibilizado, pero yo no puedo dejar que se me muera, también en el área de salud mental hay como tabú de que si una persona o una familia, en este caso, viene con una persona que se quiere suicidar, uno tiene que hacer todo lo posible porque no se suicide, ¿no? Y si al final, y de eso lo hemos vivido varias veces con nuestros colegas, si a alguien se le suicidó a un paciente, es así como que te castigan, como que tienes que suicidar, porque es así como tu fracaso absoluto. Y bueno, yo creo, y hemos hablado acá en el ILEF en varios foros de estos temas, porque finalmente si uno mueve de este lugar la vida como el valor supremo, en realidad hablar sobre por qué una gente se quiere morir, casi siempre, por ejemplo, en salud mental, otro automático, ¿no? Si se quiere morir es que está mal de la cabeza. Entonces, la única manera de que lo compongamos en la cabeza es que se quiera dejar de morirse, ¿no? Y la verdad es que ahí es donde entran, igual que lo médico, igual que la bioética, igual que los temas que acá manejamos, pues la verdad es que cada circunstancia es tan particular, porque sí es cierto que hay un montón de casos donde la gente se quiere suicidar y si cura su depresión o la trabaja, es verdad que puede salir de ese lugar. Pero hay otro montón de casos, no sé si alguien de aquí recuerda ese caso que vimos en un encuentro de supervisión que manejó acá la clínica nuestra, ese caso que presentaron bueno, muy mal tratado psiquiátricamente, pero que finalmente se suicidó la persona. Y como decía Esther Altaus, o sea, el síntoma de ese, que era un esquizofrénico que no podía dejar de vivir, o sea, de escuchar voces, digamos, como decía ella, imaginen la situación de vivir con voces en tu cabeza todo el tiempo, ¿no? O sea, imagina la situación y rogarle, pedirle, meditarlo para que no se mate. Suena como, bueno, por eso, ahorita hablaste de un montón de casos, agrego las depresiones, pero agrego esas enfermedades mentales donde además el hecho de que se quiera suicidar le valida su voluntad o su autonomía, ¿no? Sí. Entonces, digo, son casos como complejos, pero yo creo que justamente hay que dialogar y pensar complejamente esos casos y valerse como de todas esas disciplinas y herramientas, porque pues hay mucho ahí que discutir de autonomía y de muchas cosas, pero sobre todo insisto en esta cosa de que no en automático alguien que se quiera suicidar es porque está mal, porque no, entonces su voluntad está equivocada, ¿no? En fin, eso.
No, es muy importante el tema que toca Adriana y por eso también esta apología reciente sobre el suicidio lúcido, que los griegos lo tenían muy claro y los romanos también, ¿no? Que eso era una garantía de que estaban como convencidos de cuál era su situación tan mala, que pensaban que lo mejor era dejar de vivir y no estaban locos. O sea, era respetable también el suicidio entre los romanos. Entonces, por eso ahora ya también se llama a un tipo de suicidio lúcido, y cuando son pacientes que además tienen un padecimiento mental, pues es como muy egoísta también no concederles el beneficio de lo que ellos están pidiendo, que quieren para su vida. Sí, desde hace algunos años, ¿qué serán? Unos 10, hablé con mis hijos para expresarles mi plan de morir bien. Y le dije a mi hijo el mayor, pues tal vez te toque a ti decidir. Si no quieres, no importa. Yo te expreso todas mis intenciones. Incluso como en ese tiempo la cuestión legal aquí en México está peor, dije, pues entonces me voy de vacaciones a Holanda y allá me atiendo, ¿no? Pero bueno, imaginemos que no puedo ir a Holanda por mi estado, por lo que sea. Mi plan ya se está empezando a cumplir. Compré una casa en la playa, allá vive el hijo grande, me voy a ir allá y allá quiero morir. En ciertas condiciones. Tal vez todavía lúcido, tal vez todavía valerme por mí mismo. Me gustaría mucho meterme a nadar al mar y ahí acabar mi vida. Pero sé que a mis hijos los dejo en un profundo lío legal si pasan esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, le dije al hijo chico, pues voy a conseguir unos chochos y me los voy a comer. ¿Ves? No sé. Porque no sé ni siquiera en qué momento tome la determinación absoluta de lograr el suicidio. Porque puede ser que antes esté en el hospital, puede ser que no. Entonces, como todo es muy incierto, pues ya expresé en el entorno afectivo inmediato, que son amigos, familiares, ya expresé realmente. Ahora, si me quieres hacer el favor de ahorrarme lo del escrito, no me lo puedes mandar a mi correo. Sí, se lo puedo dejar a Adriana. Yo soy María. Sí, porque los correos todos hacemos ideas románticas de como quisiéramos morir, y eso también es, por ejemplo, si alguien está con el hospital sin nada que hacer, pues también morir a la casa, pero sí una voluntad tiene que ser como más precisa de sentimientos quiero o qué cosas no quiero, porque digo, lo tuyo es como un deseo de cómo me gustaría morir, pues a mí también, y sin dolor y en mi cama ahí, que me sueño ahí, pero si voy a estar con un tumor metastásico, si voy a estar que yo no puedo hablar, que no puedo mover, que quedó en mi parética, entonces alguien va ni voy a poder ir a ningún lado. Entonces, como que todo el mundo en las pláticas de muerte me da risa porque, es que yo cuando me muera quiero que me lleven mariachis, es que cuando me muera quiero que echen mis cenizas alrededor de tu música, que me entierren aquí en la facultad, que me enseñen y que me pongan con mi abuelita, con mi perro, que me pongan tal vez cuando me... Pero lo que va a pasar antes, o sea, lo que va a pasar con el cadáver y con las cenizas, y que mira, hasta compro esta urna, ¿no? Luego, bueno, yo también hacía mis urnas, estuve viendo, pero yo también ya hice la voluntad anticipada, pero esto de que se preocupan de veras, si vayan a llevar mis cenizas al río Ángel, pero ¿qué va a pasar? Que eso no importa, yo estoy muerta y ya si llevan los mariachis a los dedos, yo no digo nada. No, que no me vayan a enterrar, que no me vayan a poner en el nicho de la iglesia esa porque el padre porque yo soy ateo, no quiero estar en la iglesia. Ya vas a estar muerta y no vas a oír nada, ni te preocupes. Entonces, lo importante es cuando estás... No, pero lo importante es empezar a expresar los deseos. Sí, pero... Y después ya plasmarlos. Sí, pero tienen que ser deseos así como de cosas médicas, no sé cómo me gustaría morir, pues sí. Pero solo comento así románticamente. Pero está bien que por lo menos se habla. Pero sí, yo estoy muy claro en qué tipo de vida, en qué tipo de vida y en qué tipo de muerte. Al menos, sí, eso es claro. Yo que no quiero para mi vida, no, porque esto vale, qué padre, pues para los que a lo mejor tengamos la suerte de morirnos en la enfermedad. Pero bueno, pues hay otras situaciones, hay accidentes y hay otras cosas en donde pues esto ya no es necesario, ¿no? Que estén anticipadas, pero la situación, pues morir por otra cosa, ¿no? Entonces, no sabemos cómo. Esto es en el caso que nos toque una enfermedad. Sí. Muchas gracias. Bueno, pues te agradezco muchísimo.